Lectura: El camino a Cristo, capítulo 3. Un poder maravilloso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Ahora bien, ¿cómo hemos de ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué debemos hacer? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Lo dice en Hechos 2, 37 y 38. El arrepentimiento abarca tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su malignidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no comprenden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente, pues temen que su conducta errónea les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico, ya que lamentan el sufrimiento más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su derecho de primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa, pues temía perder la vida. Sin embargo, no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado, no cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado porque he entregado sangre inocente. Dice Mateo 27:4. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Sin embargo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y de lo sagrado de la santa ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera a la que alumbra todo hombre estaba llegando al mundo. Lo dice Juan 1:9. Sin embargo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y de lo sagrado de la santa ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, estaba llegando al mundo. Juan 1:9. Para iluminar las cámaras secretas del alma y poner de manifiesto lo que la oscuridad mantenía oculto. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce la justicia de Dios y siente terror de aparecer en su propia culpabilidad e impureza delante del escudriñador de los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión con el cielo. La oración de David. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa. Su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba.
David vio la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborreció su pecado, no solamente oró por el perdón, sino también por la pureza de corazón. Anheló poseer el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. El lenguaje de su alma fue el siguiente: dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y cuya conciencia no queda turbia. Salmos 32, 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Salmo 51, 3 al 16. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo primero? Precisamente en este punto es donde muchos pueden errar y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden acudir a Cristo a menos que se arrepientan primero y creen que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir a Jesús, ¿es necesario que el pecador espere hasta haberse arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de que pueda aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos vosotros que están cargados y agobiados, y yo os daré descanso. Lo dice Mateo 11:28. La virtud procedente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: Dios lo exaltó como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo dice Hechos 5:31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza y toda convicción de nuestra propia pecaminosidad son evidencias de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Lo dice Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a desplegarse ante nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. El secreto del mejoramiento. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus pecaminosos caminos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Ahora bien, siempre que, animados por un sincero deseo de hacer el bien,
hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. A medida que Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por los pecados de ellos, el mandamiento penetra más profundamente en sus conciencias. Les es revelada la maldad de sus vidas y el pecado que tienen tan profundamente arraigado en el alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fue necesario todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma mente divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tiene. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su anhelo. El Espíritu de Dios les suplica que busquen lo único que puede dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Nuestro Salvador está constantemente obrando por medio de influencias visibles e invisibles para atraer la mente de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas agrietadas de este mundo, se dirige el mensaje divino. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Lo dice Apocalipsis 22:17. Vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuando el mundo pueda dar, reconoced en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios. El amor a Dios y al hombre, la benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor, cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Puede ser bastante bueno. Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos, discerniremos todos los actos de nuestra vida. Entonces nos daremos cuenta de que nuestra propia justicia es en verdad como sucios harapos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios o una vislumbre de la pureza de Cristo que penetren en el alma hacen dolorosamente evidente toda mancha de contaminación y dejan al descubierto la deformidad y los defectos del carácter humano. Hacen patentes los deseos perversos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad por los cuales el pecador invalida la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba el mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado al sentir su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Lo dice en Daniel 10:8. El alma así conmovida odiará su egoísmo
y aborrecerá su amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la justicia que la ley exige, es decir, en lo referente a las obras externas, era intachable. Lo dice Filipenses 3:6. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgado por la letra de la ley, tal como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su culpabilidad. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Romanos 7, 9 y 10. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le manifestó el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. El orgullo, el egoísmo y la codicia. No todos los pecados son de igual importancia delante de Dios. A su juicio existen grados de culpabilidad, como los hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo puedan parecer triviales a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, pero Dios ve todas las cosas como realmente son. Se desprecia al borracho y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, pues sus contrarios a la benevolencia de su carácter y al amor abnegado que es la misma atmósfera del universo no caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su indignidad y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano oraba diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Se consideraba como un hombre muy malvado, y así lo veían los demás, pero sentía su necesidad de perdón y con su carga de culpabilidad y de vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa, llena de justicia propia del fariseo, demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo, debido a estar alejado de Dios. No tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si os dais cuenta de vuestro estado pecaminoso, no esperéis a ir a Dios hasta haberos hecho mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede un etíope cambiar de piel o una pantera de pelaje? Igual vosotros podréis enmendaros habituados al mal. Jeremías 13:23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener disposiciones más santas. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Ahora bien, que nadie se engañe a sí mismo, pensando que Dios en su gran amor y misericordia salvará incluso a los que rechazan su gracia. La enorme corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, porque no había otro medio para salvar al hombre, pues sin ese sacrificio era imposible que la raza humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres humanos. Imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios
Todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder, ni esperanza de la vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Excusas. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni comedidos en su conducta que yo. Les atraen los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber, pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a error. El Inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo. Los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes deberían presentar vidas mejores y ejemplos más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debería ser, ¿no es tanto mayor su pecado? Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo. Tened cuidado con las dilaciones, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza de corazón por medio del Señor Jesús. Aquí es donde millares y millares han errado, causando así su perdición eterna. No insistiré ahora en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un peligro terrible que no se comprende lo suficiente al postergar el ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo de Dios y preferir vivir en el pecado, pues esto es realmente lo que significa tal demora. Complacerse en el pecado, por pequeño que se lo considere, es correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que de un acto tan pequeño como el comer la fruta prohibida no podrían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero esa pequeña acción era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Separó al hombre de Dios y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte e innumerables desgracias. Generación tras generación ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de dolor, y toda la creación sufre y gime angustiosamente al unísono como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como algo trivial. ¿Cómo se endurece el corazón? Toda transgresión y todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo reacciona sobre vosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de rendiros a las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar el curso del mal cuando les plazca, que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de someterse a la influencia de Satanás, pueden cambiar en un momento de extrema necesidad su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que cuando ello ha sucedido, pocos desean recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada complacencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad divina está cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Biblia no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: al malvado lo atrapan sus malas obras. Proverbios 5:22. Libertad del hombre. Cristo está dispuesto a libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad
Y si ésta, debido a la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal y no deseamos ser libertados ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede hacer Él? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si vosotros oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Lo dice Hebreos 3, 7 y 8. Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Lo mencionas primera de Samuel 16:7. El corazón humano con sus contradictorias emociones de gozo y de tristeza, el errabundo y voluble corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus intenciones y miras particulares. Id a Él con vuestra alma completamente manchada tal cual está. Abrid como el salmista sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando, Dios mío, sondéame para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Mira si mi corazón se desvía. Guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Salmo 51:10. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes y tan persistentes como lo seríais si vuestra vida física estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y vuestra alma. Es una decisión para la eternidad, una esperanza supuesta que no fuese, sino esto llegaría a ser vuestra ruina. Estudiar la palabra de Dios con oración. Esa palabra os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Convence de pecado y revela plenamente el camino de la salvación. Prestarle atención como a la voz de Dios hablando a vuestra alma. No te desesperes. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues Cristo vino a salvar precisamente a los pecadores. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Lo dice 2 Corintios 5:19. Por su tierno amor está solicitando a los corazones de sus hijos errantes que acudan a Él. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el transgresor. Jamás enunciaron los labios humanos súplicas más tiernas que las dirigidas por Dios al extraviado. Todas sus promesas como sus amonestaciones no son más que la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado, sí, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Lo dice 1 Timoteo 1:15, y que puedes ser salvado por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a sus deudores. El primero debía a su amo una pequeña suma y el otro una muy grande, pero a ambos se le condonó. Cristo preguntó a Simón, ¿cuál de los dos deudores amaría más a su señor? Simón contestó, aquel a quien más le perdonó. Lo dice Lucas 7:43. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes más haya perdonado, lo amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarlo por su gran amor y su sacrificio infinito. Cuanto más plenamente comprendamos el amor de Dios, tanto más nos percataremos de la perversidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se lanzó para rescatarnos y comprendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición.